El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9. Temas. Sana el Señor a un paralítico. Murmuraciones de los escribas. Vocación de Mateo el publicano. Responde a los fariseos que le calumnian. Libra a una mujer de un flujo de sangre. Resucita a una niña y da vista a 2 ciegos. Sana a un endemoniado mudo y obra otros milagros. Parábola de la mies y de los trabajadores. Versículo 1. Y entrando en un barco, pasó a la otra ribera, y fue a su ciudad. Comentario del versículo 1. Y fue a su ciudad. Esto es, Cafarnaum, porque, como dice Teofilacto, Cristo nació en Betlehem, se crió en Nazaret, y habitó en Cafarnaum. Versículo 2. Y he aquí le presentaron un paralítico postrado en un lecho. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Comentario del versículo 2. Los otros evangelistas, San Marcos 2:2 y San Lucas 5:18, añaden otras circunstancias a este prodigio. Dicen que no pudiendo acercarse al Señor los que llevaban al paralítico, por la grande multitud de gente que llenaba la casa, y que escuchando sus palabras tenía tomada la entrada, subieron al tejado, descubrieron una parte de él, y por la abertura descolgaron la cama, y al paralítico en ella, y le presentaron al Señor, lo que prueba una fe muy viva, que les inspiró un medio tan extraordinario para salir con su intento. Esto lo pudieron hacer fácilmente, porque las casas de los orientales por la mayor parte no eran, y aún ahora no son sino bajas y sin divisiones de altos. Tenían terrados a donde se subía por una escalera, para tomar el fresco a horas competentes en el estío. Calmet. San Marcos 2:4. Observa que en medio de la plataforma había una abertura, cerrada con una trampa, y alrededor de esta una balaustrada, que se abría esta trampa para dar luz y aire al aposento que estaba debajo, y que se cerraba cuando el sol era muy ardiente, o para impedir que cayese la lluvia o la nieve. Versículo 3. Y luego algunos de los escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Comentario del versículo 3. Este blasfema. Como los doctores de la ley le tenían por un puro hombre, y sabían por otra parte que el perdonar los pecados pertenecía solamente a Dios, le acusaron en su interior de blasfemo,
y de que se usurpaba un poder que era propio de Dios. Pero el Señor, penetrando sus más ocultos pensamientos, les dio bien claro a entender que era Dios, descubriéndoles lo que pensaban en el secreto de sus corazones, lo que también es propio de Dios. Versículo 4. Y como viese Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5. ¿Qué cosa es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o decir, levántate y anda? Comentario del versículo 5. ¿Cuál de estas dos cosas es más fácil? ¿Sanar el cuerpo de un paralítico o perdonar los pecados del alma? No hay duda que el curar un paralítico, porque cuanto el alma es más excelente que el cuerpo, otro tanto son mayores sus enfermedades y más difíciles de curar. Esto no obstante, por cuanto la curación del alma es oculta, y la del cuerpo visible y manifiesta, quiero haceros conocer la verdad de lo que no está patente a vuestros ojos, por lo mismo que veis con ellos. San Jerónimo. Fuera de esto, los judíos creían que todas las enfermedades son consecuencias y efectos de los pecados que cometen los hombres. Oyendo por otra parte al Señor decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, hacían en su interior este argumento: Dios solo es el que puede perdonar los pecados. San Lucas 5:21. Este dice que tiene potestad de perdonarlos. Luego este se usurpa una potestad que solamente pertenece a Dios, y por consiguiente es un blasfemo. El Señor los convence por sus mismos principios, y curando al paralítico con sola su palabra, les hace ver que, pues tiene potestad para curar los efectos del pecado, según ellos creían, la tenía también para curar la causa, y por consiguiente también que era Dios, que podía perdonarlos. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Versículo 7. Y levantóse y fuese a su casa. Versículo 8. Y cuando esto vieron las gentes, temieron, loaron a Dios, que dio tal potestad a los hombres. Comentario del versículo 8. No se dice el efecto que hizo la evidencia de este milagro en el espíritu de los escribas, pero es de presumir que quedaron tan obstinados como lo eran antes de verle. La evidencia de la verdad en corazones corrompidos no hace otro efecto ordinariamente que excitar la envidia, la cólera, la desesperación. Cuando los fariseos no podían negar los milagros del Salvador, los atribuían a artes diabólicas y a secretos de magia, y no tenemos cosa que nos persuada que estos escribas fuesen más humildes, más religiosos y más dóciles que los fariseos. Las gentes sencillas del común del pueblo fueron las que, viendo el prodigio, temieron y loaron a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Por tal tenían al Señor, por no estar todavía persuadidas de su divinidad, bien que esta era una buena disposición para creerlo. Versículo 9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco, llamado Mateo, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Comentario del versículo 9. Llamado Mateo. Los otros evangelistas le llaman Leví, porque era menos conocido por este nombre, pero él asimismo se nombra Mateo y publicano, sin temer declarar el empleo en que se hallaba de cobrar los tributos públicos, que era tenido por infame entre los judíos. Véase el versículo 46 del capítulo 10. Se llamaba Telonio, el banco,
la mesa y lugar en donde se cobraban las rentas públicas. Versículo 10. Y acaeció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él, y con sus discípulos. Comentario del versículo 10. Jesús sentado a la mesa en la casa. Como consta del Evangelio de San Lucas 5 y de San Marcos 2, el cual siguió al punto al Salvador, y para manifestar su reconocimiento e interior regocijo, celebró un gran festín, al que convidó al Señor, a sus discípulos, y a muchos publicanos y compañeros suyos. Jesucristo quiso asistir a este convite, y hallarse en medio de estos publicanos y pecadores, como un médico lleno de caridad, que no puede curar a sus enfermos, sino sufriendo su hedor y molestia. San Gregorio Nacianceno. Versículo 11. Y viendo esto los fariseos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Y oyéndolo Jesús dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Comentario del versículo 12. Sino los enfermos. Quiso el Señor hacer conocer a los fariseos la malicia de su acusación, diciéndoles que por los pecadores había venido al mundo. Esto es, por aquellos pecadores que, reconociendo humildemente sus pecados, los detestaban y se enmendaban, y no por los sanos. Esto es, por aquellos que, teniéndose por sanos y justos, aunque en su corazón alimentasen la corrupción, el orgullo y la hipocresía, semejantes a los frenéticos, parecían fuertes, pero su fuerza consistía en lo violento y grande de la fiebre que los consumía. San Agustín. Versículo 13. Id pues, y aprended qué cosa es, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Comentario del versículo 13. Este es un texto de Oseas 6:6, que los judíos no querían entender. En el texto griego, a penitencia, y así lo cita también en San Lucas 5:33, contando este mismo suceso, como si dijera: yo estimo más el sacrificio interior del corazón, que el exterior y carnal. Los llamó justos irónicamente, y en el mismo sentido en que Dios dijo a Adán: he aquí Adán, que es como uno de nosotros. Génesis 3:22. Porque estos falsos justos se hacen indignos de la misericordia de Jesucristo, pretendiendo que la negase a los pecadores, y excluyéndose ellos de este número. San Juan Crisóstomo. Versículo 14. A esta sazón se llegaron a él los discípulos de Juan, y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Y Jesús les dijo: ¿por ventura pueden estar tristes los hijos del esposo, mientras que está con ellos el esposo? Mas vendrán días, en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Versículo 16. Y ninguno echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque se lleva cuanto alcanza del vestido, y se hace peor la rotura. Comentario del versículo 16. San Lucas, capítulo 5, da a entender que los fariseos hicieron esta nueva tentativa o insulto a Jesucristo por sí mismos. Más en el estilo de la Escritura, y aún en el uso común suele atribuirse una cosa a aquel por cuyo mandato, consejo o instigación se hace. Confundidos, pues,
Los fariseos, con las respuestas del Salvador, se valieron de los discípulos de San Juan para atacarle de nuevo. Y en vez de imitar la profunda humildad de su maestro, llegaron estos a preguntar al Señor de un modo tan orgulloso que mereció una severa reprensión. Pero el Hijo de Dios se contentó con instruirlos, usando de la mayor dulzura y diciéndoles que los hijos del esposo no podían estar tristes, mientras que el esposo estaba en su compañía. Esta es una frase hebrea. Y así, los hijos del esposo no quiere decir otra cosa que sus amigos o compañeros, haciendo alusión a la costumbre que habla antiguamente de dar a los que se casaban algunos jóvenes que los acompañasen en todas las ceremonias de su boda, y estos se llamaban los hijos del esposo. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, se rompen los odres, y se vierte el vino, y se pierden los odres. Mas echan vino nuevo en odres nuevos, y así se conserva lo uno y lo otro. Comentario del versículo 17. Los odres y el vino. Con todas estas comparaciones, quiso dar a entender el Salvador que sus discípulos, como todavía no habían sido renovados por el Espíritu Santo, no debían ser cargados con excesivas obras de penitencia. Pero luego que les fue quitado el esposo, esto es, después de la muerte de Jesucristo, su vida fue una continua mortificación. Enseña también con esto que no se ha de atender tanto a la mortificación, que se crea estribar en ella precisamente la sustancia de la ley, o que por esta faltemos a los deberes esenciales de nuestro propio estado. Versículo 18. Diciéndoles él estas cosas, he aquí un príncipe que llegó a él, y le adoró diciendo: Señor, ahora acaba de morir mi hija, mas ven, pon tu mano sobre ella, y vivirá. Comentario del versículo 18. He aquí un príncipe. Esto es, unos lo eran de familia, otros por sus empleos. Este era príncipe o jefe de la sinagoga, y se llamaba Jairo. Su hija, para quien pedía la salud, era única, y de edad de 12 años. San Lucas 8, 41. Y en el mismo evangelista se ve que aún no había muerto, solo sí que estaba muy a los últimos. Pero le habló así al Señor, creyendo sin duda que habría ya muerto al tiempo que le hablaba. Versículo 19. Y levantándose Jesús, le fue siguiendo con sus discípulos. Versículo 20. Y he aquí una mujer, que padecía flujo de sangre 12 años había, y llegándose por detrás, tocó la orla de su vestido. Versículo 21. Porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su vestido, seré sana. Versículo 22. Y volviéndose Jesús, y viéndola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Comentario del versículo 22. De esta mujer se habla en San Marcos 5, 23. Basta notar aquí para nuestra enseñanza que, penetrada de reconocimiento hacia el Salvador, le hizo levantar una estatua delante de su propia casa, en la ciudad de Paneadas, o Cesarea de Filipo, de donde era. Representaba esta a un hombre en acto de extender la mano a una mujer que estaba arrodillada delante de él, y Eusebio testifica haberla visto él mismo. Versículo 23. Y cuando vino Jesús a la casa de aquel príncipe, y vio los tañedores de flautas, y una tropa de gente, que hacía ruido, dijo. Comentario del versículo 23. Acostumbraban en tiempo de las mayores aflicciones llamar lloronas o plañideras,
y éstas, con voces tristes y desentonadas, y dándole muchos golpes, excitaban la compasión y lágrimas de los asistentes. Para el mismo efecto, hacían venir en tiempo de luto tañedores de flautas, para que, formando un concierto fúnebre, moviesen el llanto de los que asistían a tan triste espectáculo. Siguieron la misma costumbre los griegos y los romanos. Versículo 24. Retiraos, pues la muchacha no es muerta, sino que duerme, y se mofaban de él. Comentario del versículo 24. Sino que duerme. San Lucas 8, 49, dice que aún no había acabado el Señor de decir las últimas palabras en la curación de la hemorroisa, cuando llegó uno de la casa de Jairo para avisarle que había muerto su hija. Si esto es así, ¿cómo dice el Salvador que no había muerto, sino que dormía? Pero si atendemos a lo que ejecutó con ella el Señor, su muerte, aunque verdadera, se pareció a un breve sueño. Versículo 25. Y cuando fue echada fuera la gente, entró y la tomó por la mano, y se levantó la muchacha. Comentario del versículo 25. Y se levantó la muchacha. Solamente el poder de Dios puede resucitar de muerte a vida. Los que hemos recibido heridas mortales en nuestras almas, pidámosle que nos tome por su mano y nos restituya a la vida de su gracia. Versículo 26. Y corrió esta fama por toda aquella tierra. Versículo 27. Y pasando Jesús de aquel lugar, le siguieron dos ciegos gritando y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Comentario del versículo 27. Hijo de David. Así le llamaban siguiendo el uso común de los hebreos. Entre los milagros que, según Isaías 35, 5, debía hacer el Hijo de David, era uno el dar vista a los ciegos. Y así se prueba la fe de estos dos ciegos, pues le reconocían por el verdadero Mesías, llamándole Hijo de David y pidiéndole la vista. Versículo 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y les dice Jesús: ¿Creéis que puedo hacer esto a vosotros? Ellos dijeron: Sí, Señor. Comentario del versículo 28. Y llegado a la casa. San Jerónimo cree que fue la casa de la suegra de San Pedro, en donde solía hospedarse el Señor, cuando estaba en Cafarnaúm. Versículo 29. Entonces tocó sus ojos diciendo: Según vuestra fe os sea hecho. Versículo 30. Y fueron abiertos sus ojos, y Jesús les amenazó diciendo: Mirad, que nadie lo sepa. Versículo 31. Mas ellos, saliendo de allí, lo publicaron por toda aquella tierra. Comentario del versículo 31. El que hace un beneficio a otro, debe guardarlo en silencio, para poner así su humildad a cubierto, pero el que lo recibe, queda en obligación de mostrarse agradecido, y esto le pone en la precisión de publicarlo. Por esta razón, ninguno de los padres ha reprendido a estos ciegos, por no haber hecho lo que Jesucristo les había mandado, publicando el milagro. Versículo 32. Y luego que salieron le presentaron un hombre mudo, poseído del demonio. Comentario del versículo 32. No era mudo por naturaleza, sino por la malicia del demonio. Y así luego que el Señor lanzó el demonio, empezó a hablar. Versículo 33.
Y cuando hubo lanzado al demonio, habló el mudo, y maravilladas las gentes, decían: Nunca se vio tal cosa en Israel. Versículo 34. Mas los fariseos decían: En virtud del príncipe de los demonios, lanza los demonios. Versículo 35. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y villas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Comentario del versículo 35. Y toda enfermedad. En el griego, en el pueblo y gentes que le seguían. Versículo 36. Y cuando vio aquellas gentes, se compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y decaídas, como ovejas que no tienen pastor. Comentario del versículo 36. Decaídas. En el griego, derramados. La compasión del Salvador recaía principalmente sobre los males y enfermedades espirituales que padecían, y la mayor de todas, el estar sin pastor que los guiase. Porque aunque tenían pastores, eran estos malos, o como unos lobos carniceros, y les hubiera sido más útil el no tenerlos. Versículo 37. Entonces dice a sus discípulos: La mies verdaderamente es mucha, mas los obreros pocos. Comentario del versículo 37. La mies verdaderamente es mucha. Hay ya muchos que están en sazón para recibir la doctrina evangélica y ser recogidos en la Iglesia, como en la era del Señor, mas son pocos los que se emplean en este difícil ministerio. Por tanto, rogad al Señor que mueva y envíe a muchos a esta tan santa obra. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Comentario del versículo 38. Que envíe trabajadores a su mies. Los obreros del Evangelio no deben introducirse por sí mismos en la mies del Señor sin especial vocación suya. Mas los que son llamados deben atender al gravísimo cargo que se les impone y mostrar el mayor celo y prontitud en desempeñarlo. Jeremías 20, 7 y 1 Corintios 9, 16. Fin del capítulo 9 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.